¿Qué tal, amigos? Los saluda su amigo Armando y estamos entrando al estado transitorio. Aquí me acompaña mi amigo Jesús. ¿Qué tal, Armando? Mucho Pues, gusto de estar de nuevo aquí platicando contigo un rato. sí, aquí ya saben, en el estado transitorio estaremos tocando temas de ingeniería electrónica y todas pues sus aplicaciones y temas que van relacionados a esto. Y justamente hoy vamos a platicar un poco acerca pues de qué es la ingeniería electrónica, el por qué decidimos estudiarla y todo esto. Para empezar, pues, no sé qué, mm, ¿cómo se dice? ¿Qué definición tengas tú, Jesús, de qué es la ingeniería en electrónica? O si no tienes como una definición precisa, pues, no sé, así como la idea que tú tienes. Mira, pues es irónico que tal vez no tenga muy bien definido qué es la ingeniería electrónica, pero pues bueno, la electrónica como tal, pues estudia el movimiento de los electrones a través de un conductor, ¿no? Pues se pueden tener ya comportamientos bastante más complicados a través de diferentes dispositivos, ¿no? Y nosotros podemos controlar como tal el flujo de esos electrones a través de ciertos dispositivos. Em, pues bueno, según yo tengo entendido que la electrónica nació cuando se inventaron los primeros dispositivos semiconductores, em, un poco después de que, bueno, alrededor de la Segunda Guerra Mundial me parece, Según yo, eh, antes, ¿no? O un no, poco antes. Pues mira, no tengo el el dato dato preciso, exacto, sí. ajá, pero bueno, sí, fue gracias a los semiconductores que nació la rama de la electrónica, ¿no? Como tal. Sí, Y de el hecho, resto, pues ahí está como un poco difuso esa parte, porque no está así como bien claro, ¿no? Si como tal la electrónica inició a partir de los semiconductores o a partir de los bulbos, sí, que, bueno, primero, para mí la ingeniería electrónica o la definición que yo tendría sería que es una rama de la física y en específico de la electricidad, que se encarga del, como bien mencionabas, ¿no? Del el movimiento de los electrones, pero un movimiento controlado. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que en ECIME, justamente, en una de mis clases de electrónica, el profesor Escobedo, que ya no da clases en ECIME, pero pues, era muy bueno, nos preguntó, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre electricidad y electrónica? Y todos así como, no. Y nos contaba una anécdota chistosa que decía que había ingenieros que a él le decían, no, pues que la electrónica son electrones finos, a diferencia de la electricidad. En la electricidad son electrones como toscos, ¿no? ajá, ¿No? Pues, o sea, un electrón es un electrón, ¿no? Y no hay otra. sí, sí, no hay Pero, más. y sí, y varios decíamos como distintos puntos que a lo mejor eran acertados, pero no era el, digamos, el fundamento, ¿no? La diferencia precisa entre qué es la electricidad y la electrónica. O sea, en la electricidad, pues es un flujo de cargas, pero no es controlada. O sea, al final de cuentas, pues tenemos nada más componentes pasivos, ¿no? Resistencias, capacitores, inductores, pero estos nada más sirven ya sea para almacenar la energía o para, este, ¿cómo se llama? La resistencia, ¿no? Poner resistencia al flujo de corriente, pero no nos permiten pues tener ese control, ¿no? Como con los dispositivos semiconductores o bueno, en sí con los bulbos, los triodos, ¿no? De en aquel entonces. O sea, no nos permiten tener ese control y que actúen como nosotros queremos. O sea, es muy limitado. Y sí, de hecho, el punto que mencionabas de cuándo inició la ingeniería electrónica, te digo que es como muy, pues, un tema de discusión, ¿no? Sí, Algún es ambiguo. Ajá, yo cuando estaba en la maestría, en la clase ¿qué fue? En la clase de matemáticas, una vez, nos dio clases el doctor Eliel, no sé si lo recuerdas, Sí, este, y nos preguntó, ¿no? Justamente así como de,
¿Quién inventó el transistor, me parece? Y yo, Lee de Forest, y me dijo, ¿seguro? Y yo, sí, él inventó el triodo, ¿no? Ajá. Me dijo, ¿pero a él le dieron el Nobel? Y yo así, creo que no. Entonces, en ese punto, es de que Lee de Forest, pues fue el que a partir del bulbo, y metiéndole la rejilla, pues inventó el triodo, ¿no? Lo que sería un transistor, pero no con semiconductores. Entonces, desde, digamos, la lógica, pues te dice, ok, si el triodo es como un transistor, pero en grande, y realiza las mismas acciones, pues en ese momento fue cuando la electrónica como tal pues nació, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, de los transistores, pues ya fue un poco más avanzado, ¿no? Porque, pues bueno, primero tendríamos que hablar del diodo, ¿no? Desde antes. Pero, pues bueno, sí, el transistor permitió hacer muchísimas otras cosas que simplemente con el diodo no se podían hacer, ¿no? Como tener un control más preciso de cuándo queríamos ejecutar alguna acción o utilizarlo como amplificador, ¿no? Sí, así es. Creo que como tal fue la primera aplicación, ¿no? Del transistor, o sea, usarlo meramente como un amplificador. Sí, A partir de ahí empezaron pues, toda la parte de los radios, los radares, ¿no? También. sí, bueno, igual como para incluir en la plática, estábamos tal vez tratando de incluir eso en el nombre del programa, ¿no? Iba a ser que la región lineal, al principio teníamos la idea, ¿no? Ah, sí. Que justamente pues la región lineal, pues para los que no sepan, es pues la región en la que el transistor se comporta como un amplificador. Así es, y de hecho hay distintos tipos de amplificadores, ¿no? Con un transistor, pero bueno, eso para otro tema, para otro programa. Sí. Pero sí, sí, realmente el nombre de nuestro podcast pues salió ahí pensándole un poco pues en la electrónica, ¿no? Hay un Sí, en nombre, algunos temas que pudieran estar relacionados con la electrónica. así es, así es, así es. Y bueno, digo, desde mi punto de vista la electrónica nació a partir de que Lee de Forest, pues inventó el triodo. No a partir de que John Bardeen y William Shockley, pues diseñaron el transistor tal cual y les dieron el Nobel, ¿no? O sea, pues sí, está chido y fue bien merecido el Nobel, pero pues yo creo que los avances anteriores también fueron de gran impacto. Pues sí, permitió las comunicaciones. Pues sí, como menciono, sí debe de haber sido antes de la Segunda Guerra Mundial, porque pues ya los radios de transistores ya se utilizaban, ¿no? En la Segunda Guerra. Entonces, pues, sí, como tal, el uso de los transistores permitió las comunicaciones en la guerra. Sí, y como te decía, lo del desarrollo del radar, ¿no? También Ujú. fue un arma muy importante durante la guerra, ¿no? Y como dato curioso, los bulbos, los triodos siguen usándose actualmente, o sea, ahora sí que aunque usted no lo crea, se siguen utilizando no, para telecomunicaciones, no, me parece que para aplicaciones de audio, pero como de alta potencia, Sí, este, para aplicaciones de audio yo sí tengo conocimiento, pues bueno, tal vez ya me estoy adelantando un poco, pero una de las razones por la que elegí estudiar electrónica es porque em, se mezcla muy bien con mis hobbies, ¿no? También me gusta hacer algo ahí de música y pues eh, los guitarristas aman sus amplificadores de bulbos. Y bueno, pues también se encuentran en muchos amplificadores los transistores, ¿no? Pero pues los puristas siempre dicen que los amplificadores
de bulbos suenan mucho mejor, ¿no? Dicen que suena más cálido el sonido. Ya eso también es tema de debate, pero pues cada quien tiene su juicio, ¿no? Sí, porque, bueno, no sé si existe algún paper, ¿no? Donde se haga esa comparación entre usar bulbos o usar semiconductores, y que pues midan, ¿no? La calidad del audio. Ahí sí, no estoy informado en ese asunto, no sé si tú hayas buscado. No realmente, pero seguramente debe de haber muchos artículos sobre eso. Quizás analizando los armónicos de, pues no sé, la misma canción a través de diferentes amplificadores, ¿no? Sí, 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 es un experimento bastante interesante. Pero bueno, retomando un poco el tema, bueno, lo que ya estábamos comentando, pues son los inicios de la electrónica y a partir de ahí, pues, a partir del semiconductor, pues empezó toda una revolución tecnológica, ¿no? Hasta nuestros días, o sea, se han ido, los dispositivos pasaron de ser una computadora de un cuarto enorme hasta ahora, pues, en un celular, ¿no? Prácticamente tienes una computadora en tu mano. Entonces ha sido toda una revolución muy gigante en un lapso de tiempo corto, lo cual a la La ley de Moore, ¿no? Bueno, ah, también eso ya están diciendo que ya está a punto de expirar la ley de Moore, porque pues cada vez son más pequeños los espacios en los que se pueden realizar los transistores, ¿no? Y que ya va a tener implicaciones de efecto cuántico. sí, ¿nos podrías comentar cuál es la ley de Moore? Ah, sí, pues tú tienes el nombre completo de este señor, de este ingeniero, No, ¿no? no, ahora sí que, Bueno, que- bueno, esta persona realizó una afirmación que decía que cada 2 años eh, la cantidad de transistores que se podía pues poner en una determinada superficie iba a incrementar al doble. Y uno de sus consecuencias pues iba a ser que también el costo de los dispositivos electrónicos iba a reducirse a la mitad. sí, así es. Y bueno, aquí tengo ya el nombre de Moore, que es Gordon Moore, y fue director de Fairchild Semiconductor. Ok. Entonces, fue de las primeras, pues, empresas en crear chips, creo que junto con Intel, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Pero bueno, es un poquito de historia. Disculpen que los datos estén un poco ahí, difusos, pero bueno, este, ahora sí que, pues si tienen un poco más de curiosidad y, chéquenle y pues la discusión, este, y el debate se puede abrir dentro de los comentarios. Y bueno, pasando un poquito ya de esta parte como, la historia de la electrónica y demás, que es realmente una pequeña embarrada. Este, bueno, a mí me gustaría comentar el por qué decidimos estudiar pues ingeniería, ¿no? Ingeniería en electrónica. Que, bueno, nuestra carrera se llama comunicaciones electrónica, pero al final de cuentas es electrónica, ¿no? En mi caso particular, Es así, pregunta de reclutador, ¿no? sí, ¿no? ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? Sí, sí. Este, en mi caso, pues fue desde que estaba, ahora sí que joven, casi niño. Siempre me dio curiosidad el saber cómo funcionaban las cosas. O sea, pues sí, cómo es que, no sé, la licuadora, lo hacía funcionar, ¿no? El motor interno, o sea, en ese entonces no sabía que era un motor o que tenía un motor eléctrico y demás. La televisión, ¿no? Cómo llegaba la señal, cómo podía ver los programas, mis caricaturas en él. O sea, yo recuerdo que incluso yo pensaba que, había como pues, un dispositivo adentro, como de esos, como proyectaban las películas antes, ¿no? Con el rollito que iba girando, con las cintas.
que así que la tele tenía adentro precargado como ya un montón de cintas que se iban desplegando, ¿no? Y era toda la programación. O sea, estaba este súper súper morro y muy pues, muy ingenuo, ¿no? Pero siempre me dio curiosidad, o sea, el saber cómo funcionaba todo, ¿no? Desde la televisión, desde simplemente el foco, ¿no? De la casa. Todo eso, siempre tuve esa curiosidad. Y pues ya fue hasta que entré ahí a la vocacional que entré a la carrera técnica de sistemas digitales. Y ya empecé a conocer toda la parte de electrónica y demás. Y pues, siempre me gustó mucho. Esta parte, siempre he dicho que tengo como esa parte de inventor, ¿no? Desde mi punto de vista, para un ingeniero es fundamental. Porque al final de cuentas, pues a través de los conocimientos de la electrónica, de los circuitos, pues crea soluciones. Y básicamente por esa parte. Ah, y bueno, cuando vi cuando vi a Iron Man 1, también reforzó mi gusto por la electrónica. Yo creo que es cliché de todos, ¿no? O sea, bueno, justo lo que acabas de mencionar, esa parte de querer descubrir las cosas, de querer darte cuenta de qué es lo que hay dentro de, pues, los aparatos, qué es lo que hace funcionar, no sé, por ejemplo, un coche, un cochecito de baterías o a control remoto. Em, pues sí, de la misma forma que a ti te pasó, pues yo creo que también la creatividad, ¿no? Fue una de las cosas que me llamó más la atención de la carrera. Y pues también el gran campo de aplicación que tiene la carrera, pues es inmenso, ¿no? Digamos que yo pienso que, pues sí, por esto no nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? O sea, ya de plano si no encuentras trabajo o si no te va tan bien a ti en el emprendimiento, pues siempre puedes poner algún changarrillo ahí para reparar celulares. Eso nos lo decía mucho el profe Larrauri. Ah, ya. Saludos Este, a la Rauri. pero pues bueno, tiene razón, ¿no? O sea, digamos que pues sí es un campo de aplicación muy grande en el que te puedes eh, Desarrollar, ¿no? desempeñar, ajá, puedes desempeñar en muchos campos, ¿no? Sí, de Como, hecho, justo lo que mencionas, ¿no? La parte de las reparaciones. Yo cuando entré pues, a estudiar sistemas digitales, justamente yo me visualizaba así como con mi changarrito de reparación de televisiones, de aparatos ahí en la Plaza de la electrónicos. Tecnología, ¿no? No, en ese entonces creo que no existía todavía la Plaza de la Tecnología, o sí, no recuerdo bien, la verdad, pero, o sea, yo sí me visualizaba y me sentía así feliz, ¿no? Ah, sí, yo voy a poder reparar las cosas y demás, y todo Ajá. eso. Y de hecho, como dato curioso igual, pues antes, al menos aquí en mis rumbos, acá en Nueva York, a todos los que hacían electrónica se les conocía como radiotécnicos. Y siempre era que, vas a estudiar electrónica, vas a reparar teles, ¿no? Siempre era así como, vas a reparar teles. De hecho, pues mi papá me decía eso, ¿no? Así como, que ya vas a reparar teles. Y yo así, pues, no, no, no. O sea, como tal en la carrera técnica sí me enseñaban fundamentos para detectar ciertas fallas y así, ¿no? Pero pues no era como que, sí, ya, hoy vi reparación de teles. Pues no. Pues igual, te digo, acá yo también llevé una carrera técnica, estudié en un Cebetis, pues bueno, mis clases no fueron las mejores, pero de vez en cuando podíamos meter mano ahí a las cosas, todavía nos tocó ahí meter mano a una televisión pues de tubo de rayos catódicos, ¿no? Que tenía como 10 años ahí en mi casa arrumbada y pues
Estuvimos buscando ahí la falla un tiempo. Pues nos tocó llevar televisiones así en equipos, ¿no? Sí. Yo llevé esa televisión y estuvimos buscando la falla y no encontramos nada. Y un amigo de plano nada más dijo, ay, ¿sabes qué? Ya muévele aquí, muévele aquí. Y le empezamos a mover al flyback Sí. del tubo de rayos catódicos y resultó que esa era la falla, ¿no? O sea, realmente ni siquiera supimos que movimos, pero pues al final de cuentas tuvimos una televisión funcionando. Sí. Digo, son así anécdotas que pasan cuando uno tiene pues poca experiencia, ¿no? Pero Sí, y cuando realizas tu primer reparación, pues te sientes ya bien soñado, ¿no? Así ya bien realizado, y que todo lo puedes y demás. Luego, por ejemplo, en mi caso, que te digo que, o sea, a mí sí me llamaba mucho la atención, y todavía hacer pues, reparaciones, ¿no? Reparar un ajá. dispositivo y demás. Este, y cuando en la transición entre la Boca y ESIME, pues perdí un año y me tuve que meter a trabajar, ¿no? Afortunadamente sí encontré trabajo de técnico en electrónica y estuve trabajando, pues ahí en una empresa media piñatona, ¿no? Que es como que me tocan trabajos medios pinches, pero sí aprendí. Este, estuve primero reparando monitores LCD de la marca Dell. Y pues yo estaba ahí bien feliz, ¿no? O sea, en ese momento apenas empezaba a conocer lo que eran las fuentes conmutadas y todo eso, y así como, a ver la fuente, cómo funciona y demás. Desde ahí empezó mi curiosidad por las fuentes conmutadas. Y y pues todos los chips superficiales, y ahí por primera vez vi cómo pues, con la pistola de calor se hacía sí, la soldadura de los dispositivos SMD. Y pues yo me sentía así soñado, ¿no? Ya después me cambiaron de área y porque ahí era un relajo y todo, ¿no? Y estuve reparando, le llaman PICs, no PIC como el microcontrolador, sino PICs de agarrar en inglés, de los cajeros electrónicos, Ok, ok. los que agarran los billetes. Y pues ahí fue más cosa mecánica, ¿no? Ya posteriormente me pasaron con el que era de esa área, con el que era el jefe de los técnicos de electrónica, ¿no? Y ya me empezó a enseñar, pues, a detectar las fallas en la fuente conmutada, y yo reparaba lectores de tarjetas. Y pues igual ahí estaba pues, bien feliz, ¿no? Porque era, pues, ahora sí mi campo, la parte mecánica pues nunca se me ha dado mucho. Siempre ha sido pues, más, la parte electrónica y demás. Y cuando logré reparar mi primer fuente, fue así como de, sí, lo logré. Porque de hecho a veces pues no encontrabas las fallas, ¿no? O sea, es como bien difícil, justamente lo que mencionabas, o sea, le buscas y nada, y hasta que así como que de repente, ¿no? De chiripa te sale y pues te sientes bien soñado. Y pues eso es una experiencia bastante padre. Ya después de ahí me salí porque pues tenía que presentar mi examen, y pues no era como que mi hit, pues quedarme ahí, ¿no? Quedarme ahí para siempre. O sea, en ese momento yo ya traía la intención de emprender, y ese siempre fue mi objetivo, ¿no? Y pues ahora sí, que aquí estamos. No sé, en tu experiencia, ¿qué otras anécdotas tendrás por ahí? Pues ahí es que así estando haciendo los trabajos es cuando te das cuenta, ¿no? Que salen muchas cositas. Pero Sí. a ver, no se me viene a la mente alguno. A ver, siguiente, si seguimos la plática, a ver si tal vez me A ver si acuerdo de sale, otra ¿no? cosa. Ajá. Son los nervios, No, y algo que o sea, hay que mencionar y que es muy bonito de la electrónica es lo que mencionabas hace rato, de que es tan versátil la electrónica que lo puedes conjuntar con tus hobbies, con todo lo que te gusta, así todo, lo puedes conjuntar y sacar cosas pues, bien chingonas, ¿no? O sea, simplemente Ah, lo que sí. hablábamos, el podcast pasado con lo del Arduino, ¿no? Que gente ajena a la ingeniería pues lo usa para sus proyectos, como los artistas, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, ahí se ve, ¿no? Cómo la electrónica tiene impacto pues, en nuestra vida diaria, fuera de la cuestión del entretenimiento. Sí. Tiene un gran impacto. Y por ejemplo,
No recuerdo qué profesor era el que decía que para el proyecto de titulación era como recomendable pues, conjuntarlo con algún hobby, ¿no? Creo que era Ponce o Fermi, no recuerdo, pero era algún profe que decía que pues, era como lo más recomendable para que pues, a la hora de hacer el proyecto no lo sintieras como pues, una carga, una práctica más o algo así, sino que pues, algo que te apasione. Sí, no perdieras tanto el enfoque, ¿no? O que después te decepcionaras de lo que estás haciendo. Así es. Bueno, que ahí hay como un problema, ¿no? En esa parte de los proyectos de titulación, porque pues, luego muchos quieren hacer como que, o descubrir, este, no sé, hacer el superdescubrimiento, ¿no? Del conocimiento y demás, pero pues no. Bueno, Bueno, yo creo que tal vez ahí está un poco mal orientado, ¿no? Pues sí, te deberían de dar una mejor guía para saber qué es lo que tienes que hacer o qué proyecto es válido, pero pues bueno, ahí ya es es más otro cuestión tema. académica, ¿no? Sí, Ujú. sí, eso lo Sí, podemos de tocar los en otro. planes de estudio, que por cierto, pues a mí ya me tocó un plan de estudio obsoleto, ¿no? Por ejemplo. Ah, creo No sé que con qué plan de estudio habrás estudiado tú, pero debe de haber sido el mismo, ¿no? Que a mí todavía me tocó un 2004, siendo que estudié, creo, empecé la carrera en 2011. sí, sí, yo creo que Y ese es. ya todavía en los planes de la especialidad de electrónica, pues se veía televisión analógica, por ejemplo. Ya ahorita ya eso es totalmente una cosa del pasado, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, y bueno, yo creo que ese es un tema bastante interesante para hablarlo en otro programa. Ahorita me estaba recordando que hablábamos un poco de historia, ¿no? No es que tú no ibas en la especialidad, pero no sé si te llegó a tocar el profesor, ahí, ¿cómo se llama? No quiero decir su apodo, pero el profesor, pero no me acuerdo cómo se Sí, llama. ya sé de quién estás hablando. Que te preguntaba, te hacía aprenderte fechas históricas de la electrónica y demás. Y uno pensaría que era como algo inútil, pero pues, cagadamente a un compañero en una entrevista sí le preguntaron, bueno, sí le hicieron una de las preguntas que pues, nos hacía el profesor en la clase. Decía, mira, bueno, creo que sí sirve de algo. Que al final de cuentas conocer la historia pues, de lo que te desempeñas o en general historia, pues siempre es bueno, ¿no? O sea, no está de más, que muchos lo ven como algo inútil, pero pues no realmente, o sea, no está de más. Pero sí. Y bueno, no sé si quieras agregar algo hasta aquí. Hasta Ya me acordé de una de las cosas, ¿no? Que pues, pues yo, por ejemplo, sí tenía el interés de tocar guitarra, estuve un tiempo tocando con un grupo, em, pero pues cuando era estudiante, cuando estaba en la preparatoria todavía, eh, Ajá. pues no había dinero, ¿no? Para comprar los accesorios, ¿no? Como, pues, por ejemplo, los pedales que sirven para modificar el tono de tu guitarra. Entonces, Sí. pues, en ese tiempo me encontré una página que se llamaba TonePad, que hace poco la acabo de revisar y sigue vigente. O sea, todavía le siguen Me siguen actualizando. haciendo, le siguen añadiendo circuitos y sí, hay gente que se encarga de revisar los circuitos y demás. Entonces, pues yo por ahí empecé a hacer algunos circuitos impresos. O sea, te descargas una plantilla nada más, la puedes imprimir pues con el método de la plancha, por ejemplo, ¿no? Que es de los más sencillitos. O sea, ya te dan como tal, el footprint, digamos, del PCB. Ajá, te dan las medidas, te dan los componentes, te dan el layout. Ya. No, pues eh, está chido.
en un archivo PDF, ¿no? Pues no te van a pasar tampoco el Gerber ni nada. No Sí, es sí, algo tan profesional, pero pues sirve. sí, sí, Y, claro. y yo ahí hice algunos pedales que pues ya el más complicado que quise hacer fue un wah, ¿no? No sé si los conozcas, que son esos que, bueno, es muy conocido ese sonido, pues, por ejemplo, con guitarristas como Slash o con, ¿cómo se llama? Ay, no sé, John Frusciante también lo usa mucho. eh, Jimi Hendrix en Voodoo Child. Entonces, pues, realmente lo que es un filtro, ¿no? El wah Sí, es un filtro de frecuencia variable, ¿no? El, ¿cómo se llama ¿qué? se me va el nombre técnico, pero es un filtro pasabanda con frecuencia media ajustable, ¿no? Ah, ok, O ok. sea, la frecuencia, Las de corte, ¿no? ajá, la de corte la puedes mover hacia arriba o hacia abajo. Entonces, pues por eso suena así el efecto de wow, wow. Ya ubiqué el sonido, Ya, ya, ya. ok. Sí, sí. Este, pero bueno, ese sí no lo pude realizar porque pues no se conseguían los inductores para realizar el filtro como tal. Ya. Sí, bueno, es otra cosa, ¿no? Aquí, conseguir componentes luego se vuelve una lata, todo una aventura. Pues Fuera, sí, fuera de los más usados. mi papá, que también es ingeniero en electrónica, pues dice eso, ¿no? Que justamente el reto aquí en México, pues tal vez no es hacer ingeniería como tal, sino pues poderla adaptar a tus necesidades, justamente por lo mismo que no es tan fácil conseguir los componentes como en otros lugares. Sí, digo, ya actualmente ha cambiado un poco la situación y ya tenemos pues, AliExpress, ¿no? O o Newark o Mauser y ya con el internet y todo eso pues es mucho más sencillo, pero aún así es una lata estar consiguiendo componentes. Incluso luego pues, en AliExpress, como los mandan en embarcaciones, o tardan un montón o la embarcación se pierde y ya sea que te reembolsen o te vuelvan a mandar los componentes o de plano te dicen, no, chavo, ya pasó mucho tiempo, ya, llégale. Y yo, pues, no. Pero sí, es algo de lo que sufrimos aquí en México. Pero bueno, retomando un poquito el tema de, pues ahora sí que de la ingeniería electrónica como tal, pues, como mencionaba, es una carrera muy bonita, porque, como te decía, se adapta pues, a todo, ¿no? Se puede adaptar a prácticamente o casi a cualquier carrera. Sí, Eh, de hecho, de entrada lo podemos observar pues, en nuestra carrera, ¿no? Que tiene 5 especialidades: electrónica, control, comunicaciones, acústica y ¿cuál es la otra? Ah, computación. computación, ¿no? Sí, computación. O sea, desde ahí ya son 5, ¿no? Y aparte, pues, la electrónica, también se usa en la mecatrónica, en la robótica industrial. Pues ahora sí que pues, en la computación tal cual. Ya actualmente, pues en el área automotriz. O sea, ya es raro pues, lo que no tiene electrónica, ¿no? Sí, pues casi que puedes voltear a cualquier rincón de tu casa y vas a encontrar algo que tenga electrónica. Sí, así es. Y bueno, por ejemplo, en tu caso, pues tú elegiste control, ¿no? ¿Por qué elegiste control? Ajá. Pues sí, te conté, ¿no? Esa anécdota en alguna ocasión. Yo estaba muy indeciso por qué especialidad iba a tomar, porque, pues bueno, eh,
así soy muy indeciso y simplemente me costaba mucho trabajo elegir una de las especialidades porque, bueno, siempre me han gustado las fuentes de poder. Son una de las cosas que más me llama la atención y ya tenía ahí la espinita de que quería estudiar electrónica de potencia para conocer las fuentes conmutadas y, y pues bueno, en- también tenía ahí la, la espina de que pues no sabía nada de control cuando estudié en la carrera. Entonces, pues la verdad tampoco me quería ir sin de la carrera sin haber entendido un poco el concepto de control, ¿no? Y pues bueno, cuando pasaron a exhibir las especialidades para ver, digamos como, sí, las presentan con el fin de que te decidas, ¿no? De que realmente elijas una de ellas. Para personas como yo, me imagino que están así indecisas. Entonces, pues, todos estuvieron hablando y que no, miren las fuentes de poder, por ejemplo, eh, el doctor Araujo cuando pasó a hablar de potencia, eh, creo que estuvo el profesor Osvaldo cuando hablaron de en comunicaciones y pues ahí mencionaron algunos protocolos y demás, ¿no? Entonces, a los de control, como somos el patito feo de las especialidades, pues nos dejaron al último, ¿no? Nah, Pero solo computación. no lo sé. Pues bueno, total que pasaron ahí al doctor Basilio a hablar y no recuerdo exactamente su discurso, pero pues dijo que, a ver, ¿se han dado cuenta de qué es lo que están diciendo todos ellos? ¿Qué es lo que tienen en común todo lo que han dicho las demás especialidades? Y pues así todos así. Casi casi se les podía ver un signo de interrogación arriba de la cabeza, ¿no? Todos los que estábamos escuchando. Dicen, pues que quieren controlar las cosas, quieren que, pues no sé, por ejemplo, las fuentes se mantengan con un voltaje constante o que la comunicación así y así y así y así. Y yo creo que eso fue una de las cosas que más me abrió el panorama, o me convenció con su discurso, ¿no? El doctor Basilio de esa forma que pues sí, realmente todo lo que quieren hacer es controlar. Y finalmente el punto que vendió eh, el control sobre la electrónica de potencia, pues fue que dijo que es cierto que es más fácil estudiar primero teoría de control y después aplicarlo justamente a, pues, por ejemplo, la electrónica de potencia. Y yo creo que fue eso lo que me convenció para irme a esa especialidad. Y bueno, ya después la maestría la cursé por eso, porque todavía tenía la inquietud de estudiar las fuentes conmutadas a detalle. ¿Y si lograste tu objetivo? Pues, pues sí, yo creo que sí. Digo, todavía quisiera conocer muchas cosas más, pero sí, sí me dejó un buen sabor de boca haber estudiado el posgrado. No, sí. Sí, ¿Qué tal? realmente, pues, uno como ingeniero nunca deja de aprender, ¿no? O sea, si uno es ingeniero por vocación, le sigues buscando y le sigues buscando, no te quedas pues, estancado, ¿no? Es algo también padre de la carrera. Y sí, pues, saludos al doctor Basilio, si algún día nos llega a escuchar. Este, Se va a avergonzar de sus alumnos aquí mencionándolo, ¿no? sí, aquí así es. No, no los conozco a esos chavos, no. Retírense sutilmente y pidan disculpas. Sí. Sí, pero bueno, por ejemplo, en mi caso yo elegí electrónica. De hecho, cuando entré a CIME,
primero estaba como con la espinita del control. Dije, no, sí me voy a aventar a control. Principalmente porque cuando iba, pues, en la boca, mi profesor de microcontroladores decía, no, pues es que el control es pues, así como bien difícil, ¿no? Y, no sé, estás en la industria y te falla el control y hasta la cárcel puedes ir a dar, ¿no? Y acá, entonces yo lo sentía como una especie de reto, así como, o sea, como que me da miedo, pero yo le entro a los Eh, madrazos, ¿no? pues yo creo que eso es algo que hacen mal, ¿no? O sea, los controleros en general. ¿Meterte Este, miedo? ajá. O sea, hacer las cosas lucir que son como más, sí, más difíciles, por así decirlo. Eh, Saludos al doctor Domingo. bueno, yo tengo otra persona en mente, pero prefiero no mencionarlo. Alguien que controla Pero el magnetismo. exactamente. Ay, sí, sí. Eh, Bueno, pues sí, o sea, digamos, sí, realmente sí es pesado, ¿no? Estudiar control porque pues es conocimiento teórico, eh, pues, no sé, muy profundamente matemático, pero pues si estudias no hay nada que sea imposible, ¿no? Y, y sí, hay algunos problemas con eso del purismo, que pues bueno, ya eh, ahorita creo que no sería muy bueno comentar. Sí, ese da para otro tema todavía. Sí, tenemos como un montón de dónde sacar temas. Ya los Sí, iremos lo comentando. bueno es que van a salir. Sí, 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 así es. Este, y sí, creo que tienes razón. En ese sentido, sí, como que te meten miedo, ¿no? Control así como que pinches semidioses y así, ¿no? Pero, pues al final de cuentas, no. O sea, realmente si te lo explican chido, o sea, por ejemplo, como una clase del doctor Basilio, de doctor Francisco, este, pues aprendes bien, ¿no? O sea, le echas ganas y todo. Algo que caracteriza pues, al ingeniero, en este caso al ingeniero en electrónica, pues es la resiliencia, ¿no? O sea, pues, no te sale una práctica, no te sale un proyecto o algo así, pues no te tiras a la miseria y ya, ¿no? Lo dejas ahí, sino pues, le sigues buscando y a ver cómo. Y aunque a veces, pues sí, te frustras, pues, es natural, pero pues, le sigues dando, o sea, hasta encontrar la solución. Y sí, yo creo que es algo también que como nos va forjando, ¿no? En la carrera. Esa parte nos Pues va. sí, es natural que no te puedan salir las cosas a la primera, pero hay que estar eh, buscando, dándole la vuelta al problema. Pues eso también son prácticas que luego suceden mucho, ¿no? Que, no sé, pues por ejemplo, buscar un punto de vista completamente distinto al cual estás abordando el problema para hallar una solución. Sí, 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 así es. Digo, igual no quiero dar nombres, por eso trato de evitar. Sí. Y bueno, regresando un poquito a esta parte de como las áreas de aplicación. Bueno, yo elegí electrónica porque dije, pues la electrónica está en todo, al final, o sea, con la electrónica puedes hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, está dentro de la robótica, está dentro del control, dentro de las telecomunicaciones, de la acústica. Algo que cabe aclarar es que, por ejemplo, muchos de los que se van a la especialidad de comunicaciones se van más que nada por la parte de redes. O sea, pues, es que yo quiero trabajar en Cisco, es que yo quiero trabajar en Huawei, ¿no? Y nada más se enfocan como querer aprender redes y ya. A mí, la verdad, las redes no me gustan mucho. Me parecen un poco pues, aburridas, ¿no? O sea, para mí, no digo que sean aburridas, ¿no? O sea, sí, tienen su chiste y pues, son interesantes, pero a mí no me gustan. A mí lo que me gusta de las telecomunicaciones es desde el punto de vista electrónico, o sea, diseñar pues, los amplificadores, los transmisores, los receptores, toda esa parte, ¿no? La comunicación. Eso es a mí lo que me gusta, pues, de como tal las comunicaciones. Ya la parte como más de
por así decirlo, la superficie, pues, las redes y todo eso, que, bueno, en un programa posterior, hablaremos de esa parte. Este, pues a mí no me atrae mucho realmente. Este, por ejemplo, también llegué a considerar, meterme a acústica, porque justamente toda la parte, digamos, la electrónica que conlleva pues, la música, la parte de los sintetizadores. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho Depeche Mode y pues Depeche Mode fueron de, pues, como de los pioneros en utilizar sintetizadores, ¿no? Y decía, no, pues, ¿cómo generan los sonidos, ¿no? Y todo eso, o sea, a mí me da un montón de curiosidad y ya posteriormente fui aprendiendo a través de los filtros y demás, y como más o menos cómo funciona el sintetizador y todo eso. Y ja, está genial. Y fuera de la parte de los instrumentos musicales, pues igual la acústica tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Toda la parte de sonorización, toda la parte de o instrumentos médicos para los que tienen audición débil, ¿no? O sea, hay una rama, bueno, es todo un campo pues, infinito, básicamente. Por ejemplo, incluso pues, en la parte médica, ¿no? Hay un montón de aplicaciones y cosas que se pueden ir realizando. De hecho, pues, actualmente yo estoy trabajando en una cuestión, digamos, de salud. No sé si llamarla médica tal cual, pero pues, algo por el estilo. Este, no sé, en la parte de la computación, ahí sí como que siempre lo he tomado como más por software y tal cual, o sea, a mí como programar, hacer sistemas y todo eso, no, a mí no me gusta. Que, bueno, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado que te dicen, no, es que mi amigo el ingeniero en sistemas, y sí, no, güey, no soy ingeniero en sistemas, electrónica, cabrón, electrónica, No, la verdad es que no he tenido esa experiencia. ¿no? Sí, a mí me ha pasado un montón de veces, y es así como decir, me cansé de decirles que no sé en sistemas, maldición. Pero sí, como que la gente cree que única ingeniería que tiene que ver con tecnologías en sistemas, ¿no? No, hay muchas por ahí. Pero sí, esas cosas, graciosas a uno le suceden. No sé, en esta parte, por ejemplo, o en qué otra experiencia tienes en otra área que no sea control o, digamos, electrónica pura, ¿no? No sé si has tenido como alguna otra, experiencia o acercamiento. Fíjate que ahora que lo mencionas, yo cuando estaba terminando mis últimos semestres de la prepa, estaba como que súper decidido a estudiar electrónica, pero especializarme en acústica, ¿no? O sea, por lo mismo que tengo algunos intereses musicales, yo también ahí como que quería estudiar acústica, ¿no? Sí, Em, pero pues no, me parece bueno, igual he hecho algunos trabajos de, pues para la industria médica, pero nuevamente he ido o he recurrido a el control, ¿no? Pues como por ejemplo un horno esterilizador de instrumental médico, pues lo único que le hice fue un controlador. Es más, ahí te mandé algunas capturas de cuando ya estaba quedando, ¿no? sí, la verdad pues, te quedó bastante bien. Y, ese es un poco de lo que falta ahí en la especialidad de control, ¿no? Un poco más de práctica. Pero bueno, ese es para otro tema igual. Sí, Sí, pues realmente, si alguien que aún no se decide como una carrera y nos está escuchando, pues la ingeniería en electrónica, comunicaciones electrónica o ramas afines es una muy buena opción realmente y tiene un campo de desarrollo casi ilimitado. Pero bueno, hablemos de algunos datos feos, tristes, de la cruda realidad aquí en nuestro país, porque realmente no sé, bueno, no estoy tan seguro que todos los que salen, por ejemplo, de CIME, Culhuacán o de algún CIME, tengan la misma visión que yo tengo y que yo tenía cuando
pues, egresé de la carrera y decidí, o más bien cuando decidí estudiar ingeniería. Pero algo triste, a mi parecer, es que pues, realmente para encontrar un trabajo donde hagas ingeniería, pues, es muy complicado. O sea, creo que todavía hasta hace unos años era básicamente imposible encontrar un trabajo donde bueno, hicieras ingeniería de veras. ¿Qué me refiero con ingeniería de veras? Bueno, al menos desde mi punto de vista, uno como ingeniero tiene que, o está capacitado para desarrollar soluciones, ¿no? O sea, estas pueden venir en distintas formas, pero en específico, pues en soluciones electrónicas, ¿no? O sea, se tiene por ejemplo, como lo que tú mencionabas, la parte del horno esterilizador, para equipos médicos, pues desarrollas tu circuito, lo armas, haces tus cálculos, tu programa y demás, y lo echas a andar, ¿no? Pero tristemente aquí en nuestro país eso es difícil encontrarlo. Realmente es más cuestión de técnico. Por ejemplo, en donde yo trabajaba, ¿no? Donde en mi primer trabajo, donde estaba en la reparación de monitores, ahí había uno que otro ingeniero y esos ingenieros pues hacían reparaciones. O sea, a lo más que hacían era la parte de los componentes SMD, los soldaban y todo, pero así como que hicieran pues, algo maravilloso, algo de verdad de ingeniería, pues no. No sé, ¿tú qué opinión tienes en este punto? Pues sí, mira, yo creo que todavía nos siguen viendo como la mano de obra Barata. barata, ¿no? Eh, bueno, ya China ya está destacando también un poco en sus avances tecnológicos y está dándole competencia, por ejemplo, a Apple con, eh, bueno, sí, competencia directa con las computadoras Mac, con, por ejemplo, la Huawei Mate Pro. No, pues de Eh, entrada, por ejemplo, los celulares ya se la partió completa. Simplemente el año pasado, el mejor celular, bueno, así que fue el que fue calificado como el mejor celular. No recuerdo si fue el de Huawei o el de Xiaomi, pero pues ambos son empresas chinas. compañías chinas, sí. Ajá, así Y es. sí, de hecho, también hace poco leí un artículo que decía que Samsung ya no va a invertir tanto en desarrollo tecnológico para los celulares, ¿no? Que ahora se va a dedicar a vender semiconductores. ¿Por qué? Pues porque justamente estas compañías chinas les están dando mucha competencia, lo cual hace que pues el producto, la expectativa de venta sea menor, ¿no? Bueno, esa es una, pero de hecho también está otro punto en el que ves que constantemente cada año sacan celulares nuevos, nuevos, nuevos y se está generando una saturación en el mercado en la cual ya no es tan redituable el negocio de los smartphones, o sea, como era hace unos que 5 o 10 años. Sí, ya todas las personas que van a comprar un teléfono ya tienen uno, ¿no? Actualmente. Por eso es que no se compran tantos celulares nuevos. Sí, solo hay pues, poca gente que realmente cada año tanto tiene la posibilidad como el gusto por cambiar su celular, nada más por pues, ver como qué trae de nuevo, ¿no? Cuáles son Ajá. las mejoras y todo eso. Pero, Bueno, pero ¿cuál fue la pregunta originalmente? ¿qué opinabas, o sea, acerca de que no, o difícilmente se hace ingeniería de verdad aquí en nuestro país? Ah, sí. Bueno, sí, uno cuando está terminando la carrera, pues sí. Bueno, hay muchas expectativas, ¿no? Cada quien tiene la suya propia, pero muchos yo creo nos imaginamos estando en un laboratorio, desarrollando tecnología, eh, no sé, programando incluso. Y pues no, ya cuando uno sale y empieza a buscar trabajo, se da cuenta de que pues mm, no es para lo que le quieren pagar a uno, ¿no? Sí, pues todo como pues trabajos.
ya sea de técnico o trabajos administrativos, ¿no? O sea, siendo el gerente, ¿no? O ya es gerente de ventas o el project manager de algún proyecto, de instalaciones eléctricas, por ejemplo. Saludos a Josep. Este, o no sé, desarrollador, por ejemplo, bueno, eso no es como tal electrónica, pero de las ingenierías creo que donde hay un poco más de trabajo es en la parte de computación, pero igual está como bien matada el asunto. Pero sí, por ejemplo, como dato curioso, yo cuando pues, era más joven, cuando iba en la boca, yo soñaba con trabajar en Sony, así desarrollando cosas. O sea, yo era así como mi máxima, así de, no, pues yo quiero estar en Sony. O sea, siempre he sido fan de Sony, ¿no? Este, entonces era así como mi máxima, poder trabajar en Sony y decir, sí, sí, yo soy ingeniero de Sony. Ya conforme fui avanzando y buscando así como los empleos, ¿no? A ver, yo quiero buscar en Sony, sí. Pues no, por ejemplo, recuerdo que cuando estuve buscando trabajo, ya hace 10 años, en mi transición, había en Panasonic, pero era creo que para gerente o reparación de los dispositivos electrónicos, ¿no? De los electrodomésticos y todo eso. Pero pues era al final un trabajo de técnico en la planta de Panasonic. Entonces era así como muy decepcionante la situación. Y de ahí también surgió mi idea o la espinita de emprender y de poder empezar a desarrollar tecnología aquí en nuestro país, ¿no? O sea, decir, yo estoy haciendo ingeniería de veras y pues, quiero inspirar a los demás, ¿no? A mis compañeros, ahora sí que a mis camaradas ingenieros o a estudiantes que están a punto de egresar, que pues, también le entren al emprendimiento y que desarrollen tecnología, porque al final es algo necesario si queremos pues que como tal, ya no digamos como el país, ¿no? Sino nuestra sociedad prospere, necesitamos desarrollar tecnología, desarrollar soluciones. Entonces, es algo que pues, países ya, digamos, de primer mundo, pues tienen bien claro, ¿no? Y aquí, pues vemos que a cada rato le andan haciendo recortes a Doña Connie, Sí, a la ciencia en general, ¿no? sí, la ciencia y la tecnología, y es como, no, 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 no está chido, no está nada chido eso. Sí, ¿qué opinas, Jesús? Pues sí, creo que este mi punto de vista es ese, que es complicado encontrar un trabajo donde pues te quieran contratar como ingeniero como tal. Y si lo encuentras, pues también es difícil que te quieran pagar lo que te deberían pagar. O te quieren contratar como ingeniero, pero pues te quieren dar un salario de técnico, ¿no? Sí, Eh, eso es otro rollo bien, bien gacho en los salarios, ¿no? O sea, incluso hay a lo mejor técnicos que, no sé, ya llevan 10, 15 años en la industria y ganan mucho mejor que un ingeniero, ¿no? No, no de mérito su trabajo ni nada por el estilo, pero pues no debería ser así. Y sí, o sea, para ingenieros recién egresados hay muchos trabajos que son mal pagados y demás. No es imposible, pero sí, de repente sí es complicado encontrar el trabajo pues, medianamente bien remunerado, porque incluso decir que un ingeniero puede llegar a ganar bien es también muy difícil. Simplemente los números, ¿no? En otros países, lo que ganan, no sé, un ingeniero llega a ganar en pesos, no sé, alrededor de unos 60,000, 80,000 pesos y de ahí para arriba. Y aquí en México, para un sueldo alto de ingeniero ya son 30,000 pesos, ¿no? Y no pidas más porque no te lo vamos a dar, ¿no? Tienes que tener ya pinche 1,000 años de experiencia para que te puedan dar pues, un aumento. Entonces sí está muy fea esa parte también de ingeniería, que aparte de que le hacen recortes a la ciencia y a la tecnología,
pues no se valora realmente el trabajo del ingeniero. Sí, hasta parece que los memes van a ser verdad, ¿no? ¿Como cuál? Ese de cuando eres recién egresado y te piden 10 años de experiencia, ¿no? Y está un bebé ahí cambiando una llanta, por ejemplo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Es Sí, de los que se me viene a la mente. pues yo recuerdo que, por ejemplo, ves que en la clase de humanidades se supone que te daban como, pues como herramientas para las entrevistas de trabajo y demás, ¿no? Ya en la última. Ajá. Y recuerdo que nos decían, no, pues aunque pidan que no sé tantos años de experiencia ustedes apliquen y que ahí en la entrevista los van a ver cómo se desenvuelven, que nada más son como trampas que les ponen y aún así, pero pues igual, o sea, aún así, sigue siendo un poco complicado y ves, o sea, ves lo de pues, que te piden tantos años de experiencia y dices, pues ¿de dónde, no? O sea, ¿de dónde los voy a sacar? ¿O qué piensan estas personas? ¿Qué onda? O sea, es algo muy extraño ahí, que no sé si sea por pagar menos, ¿no? O sea, que digan, es que no estás lo suficientemente preparado, entonces te voy a pagar una miseria. No sabría decirlo, pero es otro de los grandes problemas que tenemos aquí en nuestro país. Sí, pues pudiera ser una de las motivaciones. Sí, pues, bueno, al menos desde mi punto de vista, yo sí considero que tenemos cierta responsabilidad moral para pues, ir cambiando esto, ¿no? Al menos, por ejemplo, em, bueno, me viene a la mente cuando en Spider-Man 2, que Doctor Octopus que le dice a Peter, ¿no? Que el conocimiento no es un don, es una responsabilidad y hay que usarlo en pro de la humanidad, ¿no? Yo creo Sí, muy, muy cierto. que sí, es muy cierta y aunque es una película de superhéroes y acá, pero pues, sí tiene buenos mensajes. Tiene buenos mensajes y yo creo que sí nos toca hacer esa parte. Y pues no sé, algunos comentarios finales que tengas, mi buen Jesús. No, pues igual yo creo que si están indecisos, pero les gusta la tecnología, pues yo creo que deberían considerar como una opción la carrera de ingeniería en electrónica, ¿no? Ya ni siquiera les digo que estudien en el Politécnico, sino que, eh, pues sí, en cualquier institución que impartan ingeniería electrónica. ¿Por qué? Pues tiene sus ventajas, pues nunca van a batallar para encontrar trabajo, digamos, bueno, si van a batallar para encontrar trabajo, pudiera ser, pero tiene muchísimo, un campo de aplicación muy, muy, muy grande, en el que pues si ustedes también están dispuestos a, pues digamos, variar un poco o desviarse un poco de no sé, su especialización, por ejemplo, pues pueden encontrar algo muy, muy bueno. Además que se complementa muy bien con muchísimas áreas. Y pues bueno, que de la misma forma, pues lo pueden utilizar para su entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, los coches de control remoto se me vienen a la mente, o lo que está muy de moda ahora, que son los drones, que los pueden armar ustedes por un precio mucho menor. Así es. Y bueno, ahorita que mencionabas lo de cualquier institución pues, que imparta la carrera de ingeniería en electrónica, pues sí, tiene, digamos, o sea, igual y no es tan extremo el asunto, pero sí, como dicen, ¿no? El que es verde, o cómo va, ahora sí que el de que es bueno en cualquier lugar, pues se la rifa, ¿no? No recuerdo bien Ajá. cómo va el dicho. Este.
Y Eh, también... ¿cómo? es el que es loro en cualquier lado es verde, ¿no? Ah, sí, 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 tienes razón. Exacto. Y aparte, pues actualmente con el internet hay muchas herramientas, ¿no? En las que uno puede investigar e ir creciendo si no, si la institución en la que estamos no nos da las herramientas adecuadas. Y me viene a la mente algo que decía el profesor Bauchan, Ah, que decía, no, pues el buen ingeniero, se hace sus propias prácticas y demás. O sea, porque lo criticaban mucho de que no dejaba prácticas y demás, ¿no? O sea, ahí creo que tenía razón, aunque igual pues, en su clase sí, pues no sabe como bien transmitir el conocimiento. No, no es malo, sabe un chingo ese profe, pero le cuesta un poco esa parte de la transmisión del conocimiento. Pero en ese sentido, pues sí tiene razón, ¿no? O sea, si uno quiere aprender, si uno está decidido a ser un buen ingeniero, pues le va buscando uno por su cuenta. Entonces, pues ahora sí que, como decía Chucho, si están como indecisos, pues es una opción bastante viable. Y no le teman tien- tampoco a las matemáticas, o sea, en general es algo bonito, o sea, no es como nos lo pintan de niños, ¿no? Que no, es para gente superdotada, cosas así, ¿no? No, no. sí, es una carrera que tiene mucho futuro también, ¿no? Sí, o sea, ya no es decir es lo del futuro, es lo de hoy, prácticamente. O sea, de aquí para, pues, ahora sí que el infinito, ¿no? Pues bueno, también no les voy a decir que todo es miel sobre hojuelas, porque pues sí, todos tenemos nuestros eh, altibajos, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve muchos problemas o me fue muy difícil sacar las materias de electromagnetismo, por ejemplo. Incluso llegué a tener un ETS en la de, ¿cómo se llama? La primera, Campos Electricidad y y ondas, ¿no? la primera es electricidad y magnetismo, la segunda Eh, es campos y ondas, Campos y ondas y la tercera es ondas, ¿qué? ondas Guías de guiadas, ondas ajá, guiadas. ajá, ondas Sí, guiadas y luego antenas. sí, pues fue una de las materias que más se me dificultó pasar, pero pues bueno, ya finalmente sí pude superar ese reto y hasta con un posgrado salí, ¿no? Sí. Y por ejemplo, algo que decía el profesor Larrauri, ¿no? De que reprobar era bueno porque te hacía estudiarle más, investigarle más y aprendías más. Desde ese punto de vista estoy de acuerdo, pero desde el punto de vista de que pues, te resta ciertos beneficios y demás, pues no, no, o sea, ahí no está tan chido. Sí, Sí, así se las gastaba el profe Larrauri, ¿no? De hecho, bueno, sí, en general, pues cualquier ¿cómo se llama? Ingeniería, pues es complicada, tiene sus altibajos, como bien menciona Jesús, pero vale la pena, vale completamente la pena estudiarla. Ahora sí que si están interesados, pues láncense al ruedo y yo creo que se llevarán una buena impresión, ¿no? Y quién sabe, sí. igual y como Chucho, ¿no? O como yo, salen con posgrado y todo eso. Entonces, pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar. Si no, pues Eh, yo creo que ya es momento de irnos despidiendo. Se está alargando mucho el programa y ya sí, si no, tuvimos quejas, ¿no? si no, luego Liz nos va a decir, nada, que no dure una hora, que no sé qué. Nah, cámara, Liz, cámara, saludos. Pero sí, bueno, amigos, por hoy ha sido todo. Espero les haya gustado. Comenten como siempre ahí está la caja de comentarios para que se abra la discusión, el debate acerca de los temas que estamos tratando. Si tienen dudas, si tienen temas que quieran sugerir, pues igual ahí déjenlos y no olviden suscribirse al estado transitorio y difundir la palabra. Sí, pero bueno, La entonces, palabra de William Shockley. sí, así es. Entonces, pues nos estamos viendo en la siguiente transmisión.
Y bueno, cuídense mucho. Bye. Hasta la vista.